desarrollar un presupuesto era importante. El itemizado que nosotros armáramos, ¿cierto? Con el cual tenía un formato de planilla, ¿cierto? Donde veríamos cada una de las partidas que conformaban el proyecto, ¿cierto? El proyecto, uno debe ejecutar ciertas partidas para poder completarlo. Entonces, en este formato de dinamizado, nosotros teníamos las partidas, la unidad en que se evaluaba o cuantificaba cada una de esas partidas, la cantidad, el precio unitario, precio total. Y veíamos que cada una de las partidas tenía una unidad en particular. No todas las partidas se cuantificaban de la misma forma. Por ejemplo, la excavación, metros cúbicos, hormigón en metros cúbicos, moldajes en qué unidad? Metros cuadrados. Muro de albañilería, ¿en qué unidad? Metros cuadrados. Encerradura, en kilos. Entonces ahí, esas son más o menos. También hay algunas partidas que nosotros las podemos cuantificar como globales, GL, ¿ya? Eso no lo vimos mucho. Y que la cantidad siempre es 1 cuando es global, ¿ya? Y son partidas bien particulares en que nosotros cuantificamos el total de lo que se ejecuta, ¿ya? Podríamos, por ejemplo, una construcción provisoria que se vaya a hacer en la instalación de faena. Podríamos considerarlo como un global, ¿cierto? Y considerar la cantidad 1, y aquí el precio unitario es el total de lo que sale construir eso. ¿Ya? Entonces, son algunas partidas que uno podría considerarlas como global. Pero el resto, la cantidad, debemos determinarla. ¿Cómo la determinamos la cantidad? En este presupuesto que estamos armando, ¿cómo determinamos la cantidad que se debe ejecutar de la partida que estuviéramos viendo? Con las jubilaciones, ¿cierto? Con las jubilaciones. Y el precio unitario, ¿cómo determinamos el precio unitario? Con los AUPA, análisis precio unitario, ¿cierto? Luego, cuando tenemos esa información, la ponemos en nuestro itemizado de presupuesto y multiplicamos la cantidad por el precio unitario y obtenemos nuestro precio total en cada una de las partidas. Cuando tenemos esa información, ¿cierto? Todos los precios totales, sumamos esto, los precios totales, ¿y qué obtenemos? La suma de esos precios totales. ¿Qué nos da? El presupuesto, costo directo. Pero el total costo directo. El total costo directo. ¿Qué quiere decir esto del costo directo? Estos precios que tenemos acá representan el costo de todos los recursos que están involucrados en la ejecución de la partida o del proyecto. ¿Ya? Recursos como materiales, maquinaria y equipos y mano de obra. ¿Ya? Los costos asociados a esos recursos, entonces son costos directos. ¿Ya?
Pero en un presupuesto tenemos costos directos como estos y también tenemos costos indirectos. Los costos indirectos tenemos varios. ¿Ah? Por ejemplo, gastos generales. Los gastos generales son parte de los costos indirectos, no son solamente los gastos generales y los costos indirectos. ¿Ya? En los gastos generales, nosotros también vamos a considerar mano de obra, pero mano de obra que, por decirlo de algún modo, no está ejecutando directamente los trabajos. Como por ejemplo, mano de obra de supervisión. ¿Ya? Todo lo que es supervisión, jefes de obra, capataces, etcétera, ¿ya? Yo no los considero dentro de los costos directos, sino que en los costos indirectos, en los gastos generales. ¿Ya? Mano de obra de apoyo que se requiere en una obra para que pueda funcionar la obra. Como por ejemplo, bodeguero. Voy a necesitar bodeguero, puedo necesitar español, puedo necesitar un trazador que a lo mejor lo considero para toda la obra, entonces lo pongo en los gastos generales. Nochero, ¿cierto? Para que se cuide la obra durante la noche, etc. ¿Ya? Entonces, mano de obra de apoyo. También puedo considerar los consumos de luz, agua, electricidad que va a tener la obra durante el periodo que dure el proyecto. También puedo considerar elementos de protección personal que voy a requerir para los trabajadores, etcétera, etcétera. Los gastos generales normalmente también están asociados a un tiempo. ¿Qué tiempo? Lo que dura el proyecto. ¿Ya? Entonces, mientras más dura un proyecto, los gastos generales también aumentan. Si se reducen los tiempos del proyecto, los gastos generales disminuyen. Entonces es un factor importante a la hora de ver la gestión que uno tiene del proyecto. ¿Ya? Gastos generales. Utilidades. También son parte de los gastos, de los costos indirectos. Utilidades. ¿Qué son las utilidades, chicos? ¿Qué lo entiende usted como la utilidad? Así de simple, lo que se desea ganar, sea por parte de la empresa que está o que va a desarrollar el proyecto, cuánto es lo que desea ganar por ejecutar un trabajo, ¿cierto? Entonces eso lo determina la empresa que está postulando o que va a desarrollar el proyecto, y ahí por eso es variable. Impuestos. En este caso, el IVA, ¿cierto? 19%, también en algunos proyectos tenemos que considerar el IVA. En general se considera el IVA. Entonces, aquí tenemos algunos costos indirectos que debemos considerar, son fundamentales en nuestro presupuesto. Gastos generales, utilidades, ya. En cuanto a los gastos generales, algunas veces se considera un porcentaje, como porcentaje del costo directo. En algunos casos el mandante lo pide de esa forma, hay mucho que hacer, pero cuando no, se deben calcular, como lo hicieron ustedes en el último trabajo. Hay que estimar, calcular, justificar los gastos generales, porque en algunos grupos lo hicieron como porcentaje, y la verdad es que anda muy alejado de los costos reales que uno podría tener en gastos generales. ¿Ya? Entonces hay que hacer un cálculo de estos gastos generales. Utilidades. La utilidad, como dijimos, era un porcentaje, pero ¿de qué? Lo normal y lo más correcto debería ser del costo directo. ¿Ya? Del costo directo calcular la utilidad, porque sobre
lo que uno hace, sobre lo que uno ejecuta, debería ser la utilidad. Y al sumar estos tres valores, ¿qué es lo que obtengo? ¿Precio neto? ¿Ah? ¿El precio neto? El total neto, ¿cierto? ¿Por qué neto? Porque es antes del impuesto. Nada más que eso. Antes del impuesto es el neto. Entonces, luego, IVA, ¿de quién? Del neto. Y cuando sumamos estos dos, tenemos nuestro presupuesto final. ¿Ya? Esa es la mecánica que le hemos repetido varias veces, pero es que es importante que ustedes ya la tengan súper aprendida. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Profe, Dime. de costo directo, gasto general y utilidad sale el total neto. ¿Sí? Y de ahí del total neto se tiene que calcular el IVA. ¿Correcto? Y de ahí tendríamos nuestro presupuesto. Así es. Eso. Sí. Total, costo directo, gastos generales y utilidades. Utilidades sobre el costo directo. Luego, estos tres valores se suman, tenemos el neto. El IVA, 19%, se le calcula al neto. Luego, el neto más el IVA, total presupuesto. ¿Estamos claros? Entonces, por ejemplo, previsionista de riesgo, ¿costo directo o indirecto? Indirecto. ¿Indirecto? Ya. A ver. El jefe de obra. Indirecto. Está bien. El jornal. Directo. ¿Ah? Directo. Directo. Depende. Directo. Pero generalmente es directo. Pero ¿dónde yo podría ser indirecto el jornal? Por ejemplo, yo tengo un jornal dedicado a la limpieza de la obra, que va a estar todos los días ordenando, porque la obra tiene que mantenerse ordenada y limpia, porque para evitar accidentes es lo recomendable. Entonces voy a contratar un jornal para eso. Ahí, ese jornal yo no lo considero dentro de los costos directos. Yo lo voy a considerar en los gastos generales. Porque mano de obra de apoyo. ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Alguna otra duda? Profe, los globales, ¿para qué artículos se llama menos para calcular? ¿Ah? Los globales, ¿para qué artículo, o sea, material se...? No es para materiales, es para partidas, trabajos, actividades. Alguna partida donde, a ver, que la normativa, por ejemplo, no la considere, porque si nosotros vamos a la 353, indica ciertas partidas y con sus unidades. Y yo digo un ejemplo, o sea, hay algunos trabajos, por ejemplo, que tienen que ver con la instalación de faena, que nosotros podríamos considerarlas como global. Y ahí lo que uno hace es cuantificar todo el costo de ejecutar ese trabajo. Yo mencioné, por ejemplo, si yo voy a hacer un comedor para los trabajadores, ¿ya? Ese comedor lo voy a construir, ¿cierto?, para la obra, para la instalación de faena, para que funcione, pero no la voy a considerar por todas sus partidas, sino que voy a considerar un costo global, un costo total de ejecutar ese comedor, para que los trabajadores puedan... O sea, vendría siendo la cantidad 1, pero con el precio de todos los artículos que De todo la construcción de ese comedor, no sé, funcional, ¿te fijas? Sí. O sea, ahí yo no voy a considerar muros de comedor para trabajadores. Techumbre, no, sino que voy a cuantificarlo eso como un total. Eso, ahí yo tendría que poner global, 1 y el costo total de hacer ese comedor de trabajadores. ¿Se entiende? Ya.
¿Puedo borrar o le vas a sacar? Ya. Bueno, 3-5 pasos. Si Dios quiere. Igual te difícil porque se lo entré en la primera. ¿Qué notas que sucede? Entonces, por ejemplo, en el examen podrían salir preguntas así. Lo mismo que preguntaba, ¿esto es costo directo? ¿Se considera costo directo o indirecto? ¿Ah? ¿Verdadero y falso? Entonces, así respecto a esto. Dudas respecto a publicaciones, chicos. ¿Alguna publicación, alguna partida que se le haya costado publicar? Enferradura. ¿Lo tienen claro? Pero ahora hacer por diámetro, peso nominal, sobrecimiento. O sea, la partida del observador es sobrecimiento. Por ejemplo, enferradura de sobrecimiento, enferradura de pilares, enferradura de cadenas. Y cada una debe estar con su peso nominal. Claro, cada diámetro tiene un peso nominal distinto, entonces hay que considerar. Pero por eso pregunto, ¿cómo están con el tema de las publicaciones en general? Si hay, por ejemplo, la publicación de enferradura, ¿lo tienen claro o no? ¿Podría repasarlo? ¿No? ¿Qué eso estoy preguntando? Sí, por eso. Un repaso. Pero parece que no quieren... Que son tímidos. Tan tímidos. A ver. Pero vamos a recordar ese ejemplo chiquitito que hicimos, ¿cierto? Que teníamos una fundación de cualquier elemento, ¿cierto? Y esto visto en planta y teníamos una fundación con su sobrecimiento y cimiento y aquí tenemos una enferradura. Entonces vamos a publicar esa enferradura y vamos a considerar que, por ejemplo, acá tengo entre ejes 5 metros y acá entre ejes 3 metros. Y que esta enferradura, si nosotros lo viéramos en detalle, esto sería estribo y 8, vamos a considerar a 15. Y las barras horizontales en este caso, vamos a considerar que son 10. Las dimensiones, vamos a considerar aquí 25 centímetros y vamos a considerar 10, 105. Ya, dibujen por lo menos, ¿cierto?, esta información para que podamos calcularse la ubicación de esta encerradura. ¿Esto cómo va a ser en la prueba? ¿Ah? ¿Cómo va a ser en el examen? No sé, aquí lo voy a ver. Puedo mostrar la misma imagen y doy alternativa de resultados, por ejemplo. Puede ser una película.
¿Qué es el curso de todavía? Yo. Ya, no, porque quiso cambiar el tema. Ay, qué bueno, tiene que ser para el frío. No sé cómo. Pero es que cosa no digo. Ah, sí. Yo creo. Ojalá, no para ponerme ese partido. No sé si la cae, profe. El diámetro 10 vendría siendo para los... Para los 4. Para esas barras. Para las barras que van horizontal. Sí. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de publicación para la encerradura de sobrecimiento. Enseñamos, vimos, ustedes lo hicieron, que para cubicar nosotros debemos hacer una planilla, ¿cierto? Para poder desarrollar de manera ordenada y clara la publicación, porque la publicación es un insumo, una información que te va a servir al que le está haciendo, pero normalmente esa información tiene que entregarse a otra persona y esa persona tiene que entender la publicación, tiene que estar clara, porque también se debe poder verificar. Entonces, nosotros entregamos información no porque nos dé la gana, sino que para que quede esa claridad de cómo se desarrolló la publicación. ¿Ya? Entonces, vamos a indicar en esta planilla el eje que se está ubicando. Vamos a considerar el tramo. Normalmente esa información debe ir en prácticamente todas las planillas de ubicación. ¿Ya? El diámetro del fierro que estamos considerando. Vamos a considerar inmediatamente el peso nominal. El orden puede variar. De los datos, el orden puede variar. Peso nominal. Y ahora vamos a irnos a lo que son los datos duros, ¿cierto? Que vamos a sacar de aquí del dibujo. Vamos a considerar primero las barras horizontales. Vamos a considerar, por ejemplo, la cantidad, el largo, y con eso estaríamos. ¿Cierto? Esa debería ser la información que debería tener básicamente una planilla de publicación de encerradura. Entonces, si nosotros vemos este dibujo, esta planta, vamos a ver que tenemos 4 ejes. Y esos 4 ejes son los que se deben ubicar. ¿Ya? En el eje A
nosotros tenemos el tramo 1, 2. Y dijimos que íbamos a, en la primera parte, considerar las barras horizontales en este caso, que tienen un diámetro de 10. ¿Cuál es el peso nominal de las barras de 10? 370. ¿Ah? 370. No. Peso nominal. Busque. ¿Cuánto le di? 0.17. Anda, 0.617. .617. Ya, pero eso, recuerden que el peso nominal está kilos por metro lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomara una barra de diámetro 10 y corto un metro y lo peso, ¿cuánto pesa? 0,617 kilos. ¿Ya? O sea, un metro de una barra de Fi10 pesa eso, 0,617 kilos. Ese es el peso nominal. ¿Cuántas barras de Fi10 tengo en el eje A? Cantidad de barras, no estamos hablando de metros lineales. 4. ¿Ah? 4, ¿cierto? 4 barras. ¿Cuánto es el largo de esas barras? 1 metro. ¿Ah? 1 metro. 3 metros, ¿cierto? Que vamos a considerar, lo vamos a considerar a eje, 3 metros. Y aquí hago un paréntesis. En algunos planos viene muy detallada la ferradura, muy detallada, y te indican el largo preciso de la ferradura. En esos casos yo tomo esa información. ¿Ah? Porque me va a dar una ubicación más exacta. En otros planos no está tan detallado y ahí yo trabajo simplemente a eje y después en mi análisis presunitario consigo una pérdida un poquito mayor. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico cantidad por el largo, ¿en qué unidad me da? Si yo multiplico la cantidad por el largo, ¿en qué unidad me da el resultado? En metros lineales, ¿cierto? ¿Cierto? Si yo multiplico esto, me da en metros lineales. Pero mi resultado está en kilos. ¿Qué pasa? Ahora yo la cantidad por el largo que me da en metros lineales lo multiplico por el peso nominal. Y el peso nominal dijimos que era en kilos por metros lineales. Por lo tanto, si yo multiplico esto por esto, ¿en qué me queda el resultado? En kilos. Entonces, 4 por 3 por 0,617, ¿cuánto es? Está mal. 7.4 kilos. ¿Ya? 7.4 kilos. Esos son los kilos de Fi10 que yo tengo en el tramo, en el eje A. Ya, para que ustedes refuercen la idea, ubiquen el eje 1. Para que van a hacer el eje B, sí es igual, ¿cierto? Ubiquen el eje 1 para reforzar simplemente esta ubicación.
accidente. ¿Qué pasa? Sí, man. ¿Cuánto le dio? 2.34. 2. 2.34. Anota, empieza a anotar. A todos les dio lo mismo, ¿no? Entonces, en el otro eje sería lo mismo. ¿Cuánto da la suma de esto? ¿Tú cómo das eso? Ahora empieza a anotar la otra. Está hecho. Ya estamos a ¿Lo he dicho? no, no sé. Estaba anotando. Sustituto. Toda la clase, man. Y un mes, Ya. 39.48 kilos de Fi10. ¿Sería eso la cantidad total de enferradura de sobrecimiento? Falta. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Ah? Faltan los de 8, faltan los estribos. ¿Ya? Faltan los estribos. Entonces vamos a... Vamos a ocupar la misma planilla, pero ahora para cuantificar Toma atención. la cantidad de Fi8. Exactamente la misma planilla me sirve para hacer la ubicación de la enferradura del fierro Fi8. ¿Ah? Entonces aquí el diámetro cambia. ¿Cuál es el peso nominal del Fi8? Personalidad 0.391. Ah, pues, ¿cuál? De más. 391. 391. 91 acá. Mire. Una parte sale... Ah, ya, pero va a Ya, haber usted diga. 0.391. varía entre dígitos. Ya. ¿Ahí te di cuánto te da? Está mal eso. Ya. Entonces el peso nominal es lo mismo. Sería, ¿cierto? Lo que pesa 1 metro de una barra de Fi8, ¿cierto? Eso es lo que pesa. La cantidad. ¿Qué cantidad es la que nosotros debemos considerar? La cantidad de estribos. Cantidad de estribos. Hay que dividirlo por largo. Aquí es distinto, porque aquí en el Fi10 era muy sencillo. Identificamos claramente la cantidad de barras del Fi10, 4. Pero la cantidad de estribos ya cambia la cosa. Hay que hacer algo más. No es complejo, pero no es tan directo. Entonces, si estamos considerando el eje A, que tiene en el tramo 1, 2, 3 metros, entonces el número de estribos en el tramo, ¿cierto?, que estamos viendo, ¿qué debemos hacer? Consideramos el largo del tramo, 3, y lo dividimos por... ¿Ah? Correcto. Aquí tenemos la información. Aquí nos están diciendo que son estribos diámetro 8 cada 15 centímetros. Cada 15 centímetros. Entonces tenemos 0,15. 20, ¿tú le das 20? A ver, 3 dividido por 0,15. Eso es lo que estoy preguntando. Pregunta. ¿Son 20 estribos en el eje A? ¿Quién dijo 21? ¿Por qué? No siempre el número más uno. Siempre se te suma uno. ¿Por qué? La pérdida. Por si acaso. No, se fijan que la mecánica, a ustedes les dicen que le enseñaron, yo le enseñé probablemente también, que se le suma uno. El por qué están errados. ¿Por qué? Y tienen que saber el por qué. Si ese es el tema. Si yo tomo el tramo y hago la división de esto, lo que tengo es la cantidad de espacios. La cantidad de espacios. Pero yo lo que necesito es esto, la cantidad de estribos. ¿Ya? Que es distinto.
la cantidad de espacio, la cantidad de estribos no es lo mismo. Para obtener la cantidad de estribos es que yo le sumo 1. Y en este caso serían 21 estribos. ¿Ya? ¿Qué pasa si me hubiera dado, por ejemplo, 20,5? O sea, 20.5 espacios. ¿Cómo lo hago? 22. Que tú dices, esto lo aproximo a 21 más 1, 22 estribos. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y si hubieras dado, por ejemplo, 20.3 para abajo. Del 20 5 arriba. más 1. ¿Ya? Porque ahí el encerrador hace los ajustes, ¿cierto? Aquí me está indicando que el espacio está muy grande, por lo tanto yo ajusto y pongo un estribo más. En cambio acá el espacio es más pequeño, entonces ajusto y retiro, ¿cierto? Hago más ajusto y pongo menos estribo. Ya. Entonces dijimos que eran 21 estribos. ¿Largo de qué? ¿Qué es lo que ponemos aquí? Porque aquí dice largo. ¿Largo de qué? ¿Qué es lo que estamos ubicando? ¿El fierro de qué? Del estribo. Entonces aquí el largo de qué será? Del largo del estribo. ¿Cierto? Simple. Y aquí el dibujo me está indicando que tengo 10, 25, 25 y en el gancho cada 5 y 5. Por tanto tengo 50, 60, 70, 80 centímetros. Y ahí tengo toda la información, pues. Cantidad por el largo, por el peso nominal. ¿Cuánto? 6,626. 6.26 6.64 kilos en el eje A. Anda con ¿Estamos? Ahora lo mismo, hagan el eje 1. ¿Cuál? ¿Te dolió? Después conté histórica. No lo vio. Ay, no viste el codo. ¿Lo vi que quedaste inconsciente? A pegarlo, ¿no? ¿Cuánto le dio el eje 1? 10,74. ¿Perdón? 10,74. ¿A todos los de eso? ¿Cómo era? ¿Qué cosa? El largo. El largo del estribo. Tengo 10. ¿Acá cuánto tengo? 25 más 5 y 5. El largo es el mismo, es el mismo estribo. De lo que cambia, en este caso, solamente la cantidad de estribos. ¿Cuántos estribos le dieron? 24. ¿Cuánto le dio? 34. 34 estribos. Ya, muy bien.
¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? ¿Ah? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna otra ubicación que tengan duda? Por lo menos de las que hemos visto, las más comunes. Tabiquería, ¿en qué unidad se ubica? Un muro de tabiquería de madera. No. Un muro, o sea, supongamos que ese muro fuera de tabiquería de madera. ¿Cómo debo ubicarlo? Metro cuadrado, superficie. O sea, todos los muros, metro cuadrado. Muro de albañilería, metros cuadrados. Muro de hormigón armado, metros cuadrados. A ver. Los moldajes, metro cuadrado. Superficie que debe cubrir el moldaje. Excavación, metro cúbico. Hormigones como cimiento, sobre cimiento, pilares, viga y caderas, metros cúbicos. ¿Ya? Y ser ordenado simplemente en la planilla para que quede clarita. Los muros hay que contar los vanos. Entonces, hicimos la ubicación de la enferradura, nos dio una cantidad que es la sumatoria del Fi10 y el Fi8. Eso yo lo sumo y esos son los kilos de enferradura de sobre cimiento en este caso. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Ya? Y esa cantidad yo la llevo a mi itemizado de presupuesto en la partida de enferradura, cantidad tanto, kilos, tantos kilos, ¿cierto? Y ahora tengo que determinar mi precio unitario. ¿Cómo era que tenemos que determinar el precio unitario de esa partida y de todas las partidas? Haciendo nuestro APU, ¿cierto? Tenemos que hacer nuestro APU para esa partida y todas las partidas que estamos considerando en nuestro proyecto. Entonces vamos a hacer cimiento, que cantamos que es kilos, ¿cierto? Lo estamos considerando. Entonces vamos a hacer nuestro APU de enferradura. El APU, ¿cierto? Es un análisis de costo unitario. ¿Por qué unitario? Porque tomamos la partida y la analizamos los costos para una unidad de esa partida. Si tuviéramos, por ejemplo, analizando el APU de excavación, yo voy a tomar el análisis solo para 1 metro cúbico de excavación. Si voy a hacer el análisis para el muro de albañilería, voy a considerar solamente los costos para 1 metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo voy a hacer mi análisis de costos para 1 kilo de enferradura. Nada más. ¿Por qué? Porque al tener mi precio unitario analizado para un kilo en este caso, después ese precio unitario lo multiplico por todos los kilos que voy a hacer de enferradura. Y ahí obtengo mi precio total. ¿Me fijas? Por lo tanto, no es necesario considerar mi análisis de costos inmediatamente para toda la enferradura que voy a considerar, para toda la excavación, etc. ¿Ya? Entonces, en mi APU habíamos dicho que íbamos a considerar los recursos que están involucrados en la ejecución de esa partida. Materiales, maquinaria y equipos y mano de obra directa. Por lo tanto, en mi APU tengo que hacer ese análisis para esos recursos. Hay distintas formas, planillas,
para hacer mi APU. Algunas planillas que ustedes pueden ver, no sé, por ejemplo, si ustedes se meten al manual ONDAC, ahí hay algunos APU. Y en esa planilla consideran todo junto. ¿Ya? La maquinaria, la mano de obra, todo junto. ¿Está bien? ¿Está mal? Está bien. Está bien. Yo les recomiendo cuando ustedes hagan el APU que lo separen, porque así es más fácil hacer este análisis. Es más ordenado y para ustedes también es más fácil entenderlo. Entonces primero vamos a partir por los materiales. Entonces con una planillita parecida a lo que nosotros tenemos en nuestro presupuesto, vamos armando nuestro APU. Ya, entonces, cuando me enfrento a esta primera parte de mi APU, materiales, pregunta, ¿qué pregunta debo hacer? ¿Qué materiales se requieren para ejecutar la partida que estoy analizando? ¿Ya? Eso es lo que usted debe responder. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué material necesitan ustedes para ejecutar una encerradura? Barra de acero. La barra de acero, ¿cierto? Y ahí ustedes la describen, pueden poner acero estriado, calidad tanto, barra de acero, la cosa que a ustedes les quede clara. Unidad. Espera. En la unidad yo tengo que preguntar, este material, ¿cómo lo compro? ¿Cómo lo adquiero? ¿Ya? Entonces, en algunos casos, tengo más de una alternativa. En este ejemplo, tengo dos alternativas por lo menos. Yo el acero lo puedo comprar por barras o lo puedo comprar por kilos. Por kilo. Las dos son válidas, las dos son correctas, pero una es más sencilla que otra como para hacer el análisis. ¿Cuál ocupo? ¿La más compleja o la más sencilla? La más sencilla, ¿cierto? ¿Para qué me voy a complicar si las dos son correctas? ¿Cuál es la más sencilla? Considéralo por kilo. ¿Ya? Si se fijan, yo no estoy haciendo un desglose de los diámetros. Aquí yo no estoy poniendo acero estriado Fi 10. No estoy poniendo después acero estriado Fi 8. Porque no es necesario. Si yo lo hiciera, también esto sería correcto. Pero no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Aquí me faltó algo. Perdón. Unidad. Cantidad. Es unitario. No es necesario porque cuando yo considero el precio unitario del kilo, no hay gran diferencia entre el kilo de Fi 8, el kilo de Fi 10, el kilo de Fi 12. Sería uno cotiza y las empresas que venden acero, fierro estriado para construcción, te entregan el precio del kilo, independiente del diámetro. ¿Ya? Si es que hubiera diferencia entre diámetros, sí uno debería hacer el desglose. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto acero estriado? ¿Cuántos kilos de acero estriado necesito para un kilo de ferradura? 1. Pongo una comita porque aquí, ¿qué es lo que considero? El porcentaje de pérdida. Porcentaje de pérdida. Porcentaje de pérdida que yo lo puedo considerar directamente o lo puedo considerar aparte. Si lo considero aparte, esto se queda como 1 y el porcentaje lo considero después. Aquí yo lo voy a considerar inmediatamente. ¿Qué porcentaje de pérdida estoy considerando ahí? 8%. Podría considerar
un valor distinto? Sí, eso depende del que está haciendo el análisis y cuáles son las consideraciones que ha tomado. Por ejemplo, yo les mencioné que algunos proyectos de algunos planos vienen muy detallados al fierro. Por lo tanto, mi ubicación va a ser más exacta. Entonces yo podría considerar un porcentaje de pérdida un poquito menor. ¿Ya? Porque pérdidas siempre van a haber. Siempre van a haber en el fierro especialmente. Pero podría considerar un 5%, por ejemplo. ¿Ya? Precio unitario. Aquí debo considerar el precio del kilo de acero. O sea, siempre el precio unitario tiene que ver con la unidad que yo estoy considerando acá. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hubiera puesto barra, el precio unitario cambia. Porque aquí debería haber puesto el precio de una barra. Pero como estoy considerando kilo, debo colocar el precio del kilo. ¿Ya? Supongamos que el precio del kilo 950 pesos. Pregunta, ¿con IVA o sin IVA? Sin IVA. O sea, los precios que yo coloco en mi APU, todos sin IVA. Entonces, 1 por 0.08 con 9.50 nos da el precio total. ¿Cuánto sería eso? ¿Ah? 1026. ¿Solo necesito acero para mi encerradura? Alambre. Alambre, ¿cierto? Entonces, alambre. Alambre recocido negro número 18. ¿Ya? Ese es el más blandito. El número 14, que también se ocupa en construcción, especialmente para los montajes, es más duro, tiene un calibre mayor. ¿Ya? El 18 es el que ocupamos nosotros para la encerradura, para hacer las amarras. El alambre, ¿cómo se compra? Por rollo, ¿cierto? Por rollo. Entonces, en la unidad yo podía poner rollo, ¿o no? Sí. Pero también lo puedo poner en kilos. También lo puedo poner en kilos. O sea, tengo dos opciones. Si lo hubiera puesto en rollo, el precio unitario debería ser del rollo, ¿cierto? Y en el caso del kilo, el precio del kilo. ¿Es complicado irnos al kilo? No, no es complicado, porque yo sé cuánto pesa un rollo de alambre. O sea, si yo lo busco en internet, me dicen que el rollo pesa tanto. Entonces yo puedo hacer la asociación entre el rollo, el precio del rollo y el precio del kilo. ¿Ah? Supongamos que el rollo pesara 10 kilos. Supongamos. Y el rollo costara 10.000 pesos. ¿Cuánto vale el kilo? Si el rollo pesa 10 kilos y el rollo vale 10.000 pesos, ¿cuánto vale el kilo? Lucas, 1.000 pesos. O sea, no es difícil llegar al precio unitario. Es dividir por la cantidad de kilos siempre. Entonces, para las amarras, es muy difícil cuantificar cuántos kilos de alambre. Normalmente yo les había mencionado que entre 150 a 250 gramos de alambre por kilo de fierro. Entonces vamos a considerar en este caso 200 gramos. Ahí hay 200 gramos, 0,2 kilos. Y vamos a hacer el ejercicio. Vayan en internet y busquen cuánto vale un rollo de alambre recocido negro número 18. ¿Cuánto le echan? Como 4.000 pesos. Este kilo no sé. ¿Ah? ¿Kilo no? ¿El permiso? ¿Cuánto el kilo? 4.000 pesos, 4.013. 4.013 pesos. Depende del lugar. Sí, por ahí interesa. Mira, aquí me parece un rollo de alambre número 18, que son 10 kilos en total,
Y vale 32.830. 32.830. Ah, por eso. Entonces, A ese rollo. Más barato. entonces el kilo vale 3.283, ¿cierto? Pero eso es con IVA. ¿Cuánto es sin IVA? Esa. Si con IVA es 3.283, ¿cuánto es sin IVA? Menos del 9%. Confundido, José. No, que nos vamos a Todos quiero que lo calculen. ¿Cuánto es como? ¿Cuánto era? Si el precio con IVA son 3.283, ¿cuánto es el precio sin IVA? Ya me dio diferente. ¿Cuánto de ti? Me dio lo mismo. 2.659. No, me tengo que dar. 2.759. quiero Saca ver. del 1. Ah, 0. No, modificar. 19. Me estoy poniendo el porcentaje. Me dio lo mismo. No, te dio lo mismo. Digo diferente. ¿Cuánto te dio a ti? 2.759. Saca el IVA. O sea, menos 19%. ¿Y lo otro? ¿Qué va a decir? El capa, o sea, el ¿cómo se llama? El desigual. Es que la calcularon haciendo, ¿no? Sí. Ya. Algunos lo calcularon, pero no lo están calculando bien, chicos. Sí, me dio esto. No. Es que, miren, es el valor, el precio dividido por 1.19. Cambio. Sí, vale. 32. Eso. 2.273. Entonces, anótenlo ahí para sacarle el IVA, ¿cierto? El precio con IVA 2.273. dividido por 1.19. ¿Ya? Ahí, así se saca el IVA. O sea, es el precio sin IVA. Eso. Una vieja. Estoy medio de eso. Mira. Exacto. Sí. ¿Ya? Ya, entonces. ¿Ah? Pero no. No, pues porque le pusiste porcentaje. No puede ir. No, pero te digo eso. 1.19, sin porcentaje. No, pero lo mismo que el profesor. ¿Ya? Te digo eso, no. ¿Estamos claros ahora cómo se saca el IVA? Sí, Ay, sí, porque ahí sí. también puede haber una pregunta, ¿cierto? Muy sencilla. Este mismo puedo hacer. Ojalá El que alambre, un puntito. rollo de alambre sale tanto. Puntito fácil. ¿Cierto? Con IVA. ¿Cuánto vale el precio del kilo de alambre sin IVA? Y tienes que hacer ese mismo cálculo. Yo opino lo mismo. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, puede ser. Puede ser un poco distinto, pero el procedimiento, ¿sí? ¿Se imagina? Se va a matar, Puede pasar, lo he visto. Ya entonces, 0,2 por 2.759. ¿Ah? ¿Cómo así? Entonces 552. Ah, ok. Ya, y ahí estaríamos ok con los materiales básicos por lo menos, ¿cierto? 1026 más 552. ¿Ah? Lo mismo. ¿No te digo vos o no?
Ahí me dio 6, pero lo mismo. Ya. Entonces, en materiales, para la PU de enferradura, tendríamos 1571. ¿Cómo la presentación? ¿Por qué no nadie se está haciendo? ¿Por qué no se está haciendo? No, Aquí se me repite. ¿Ya? No, igual estaría bien, porque con un papel de lado. Igual, ¿no? Si bien. Maquinaria y equipos. ¿Qué maquinaria o qué equipo necesitamos para ejecutar enferradura sobre cemento? Ninguna. ¿Ninguna? 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 Pasa palabra. Ninguna. ¿Ya? Podríamos haber considerado, por ejemplo, los materiales disco de corte. ¿Ah? Disco de corte de fierro, podríamos haber considerado. Y hubiera estado correcto. Entonces lo dejamos ahí, no afecta mucho. Entonces, maquinaria y equipos, en nuestra AC1 de enferradura, no tenemos. Entonces, ¿qué nos faltaría? La mano de obra, analizar en nuestro APU. Que se escuche el profe, lo importante. Si se fijan, nuestra planilla es la misma. No modifico mi planilla. Y aquí la pregunta es, ¿qué trabajadores necesito considerar para la ejecución de esta partida? ¿Ya? Y en ese contexto recuerden que estamos considerando un trabajo unitario para 1 kilo de enferradura. Entonces yo voy a considerar una cuadrilla base para hacer el trabajo. En ese caso, yo voy a considerar el enferrador, ¿cierto? Y voy a considerar un ayudante, ¿cierto? Para poder hacer este trabajo. En la unidad yo tengo dos opciones. Hora hombre y HD o día, ¿cierto? ¿Cómo decir? En ese tiempo le voy a decir. Ya, esas dos opciones. Y esto tiene que ver, chicos, con el consumo de la mano de obra. En otras palabras, cuánto tiempo ocupo a esta mano de obra para realizar ese trabajo. Por eso es consumo, porque estoy ocupando esta mano de obra un tiempo determinado para hacer un trabajo determinado, ¿ya? Y ese tiempo yo lo puedo medir en horas o lo puedo medir en días, ¿ya? Tengo las dos opciones. ¿Cuál prefieren que revise? Hombre bien. Hombre. Ya, muy bien. Vamos a considerar hombre bien. Después vamos a considerar el HAS para que comparemos, ¿vale? Para determinar, entonces vamos a poner acá. Esa va a ser nuestra unidad en que vamos a medir a esta mano de obra. Para obtener el consumo yo debo conocer el rendimiento de la mano de obra. Como lo estamos considerando en hombre día, necesito mi rendimiento en función del día. En función del día. En otras palabras, para esta partida que está en kilos, ¿cuántos kilos hacen al día 50. el enferrador y el ayudante? ¿Sí o no?
yo tengo dos opciones para obtener esa información. Una, y revisar planillas, tablas como las que yo he compartido, donde hay rendimientos promedio, ¿ya? O también por experiencia, ¿cierto? Yo habré visto trabajadores, habré cuantificado cuánto es lo que hacen al día, o le he preguntado directamente al encerrador más o menos cuántos kilos hace al día y ya tengo mi rendimiento, ¿cierto? Vamos a considerar, en este caso, 150 kilos al día el rendimiento de un encerrador y su ayudante. 150 kilos al día. Por lo tanto, ¿cuánto sería el consumo? El consumo es igual a 1 por el rendimiento. 0,6. Espera, Pero en el Excel. 0, 0, Nosotros, ¿qué diferencia aquí? Sí. ya, ¿ahí? Sí, es que lo que pasa es que está en, ¿cómo se llama? Nomenclatura científica. Es 6.66, ¿cierto? Por 10 elevado a menos 13, que es lo mismo que eso. Cambia la zona. Vamos a tener malo entonces. Sí, bueno, ya. La calculadora. ¿Cómo se cambia eso? Ah, aquí me faltó un 0, ¿ah? ¿Cómo se cambia eso? No, creo que es como Es 0,0067. ¿Ya? Ese es el consumo al dividir 1 dividido por 150. ¿Ya? Eso sería. Entonces, anoto 0,0067 y el ayudante el mismo consumo. Es el mismo tiempo que están trabajando juntos el encerrador y su ayudante. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Podemos calcular el rendimiento sin la tabla? Lo que yo te mencionaba al principio, si yo quiero calcular eso, tendría que estar en una obra, ¿cierto? Y ver cuántos kilos está ejecutando ese trabajador, y para una obra futura yo puedo considerar ese rendimiento en mi análisis. También los mismos trabajadores saben más o menos cuánto es su rendimiento. Entonces puedo recurrir a él y tener como referencia también ese rendimiento. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Muy bien. Voy a borrar este para acá. eso. No considero dividirlo en la hora. Muy bien, ahora tengo aquí el precio unitario. Precio unitario. ¿Qué precio unitario debo considerar ahí? ¿Cuánto es lo que le pago al trabajador por el día? En este caso. ¿Cierto? ¿Cuánto es lo que le pago al día al encerrador? ¿Cómo obtengo esa información? Yo, por ejemplo, puedo considerar que el sueldo bruto del trabajador, en este caso el encerrador, fueran 600.000 pesos, poner un valor. Y puedo considerar que se trabajan aproximadamente 20 días al mes. ¿Ya? 600 dividido por 20 me va a dar cuánto es lo que se le paga al trabajador por día. 30.000 pesos en este caso. La plata quiero. ¿Cierto? Y puedo considerar que al ayudante le voy a pagar un poco menos. Voy a considerar 450.000 pesos en este caso. Lo divido por 20. ¿Cuánto es, señor? 22.500. Y ahí tengo el precio unitario.
Luego, la cantidad que es el consumo lo multiplico por el precio unitario, tengo el precio total. Con las leyes, sí. ¿Sí? Pregunta, ¿puedo considerar en una línea de esta planilla el enfriador más ayudante? Sí, puedo hacerlo. Enfriador más ayudante, unidad la misma, cantidad la misma. ¿Dónde cambia? El precio unitario. Porque en ese caso, yo ¿qué tengo que hacer? Sumar 30.000 más 22.500 y ese sería mi precio unitario. ¿Ya? El resultado sería exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué faltaría acá en este análisis de mano de obra? Leyes sociales. El porcentaje, yo les comenté, ¿cierto?, que las leyes sociales deberían justificarse. Las empresas, cada una sabe, por ejemplo, cuánto le paga por colación, por transporte, ¿cierto?, y otras cosas. Entonces no va a ser siempre lo mismo, no va a ser siempre el mismo porcentaje, pero el porcentaje no debería ser menos de un 40%, porque si no, lo más probable es que te quedes corto con tus leyes sociales. ¿40% de qué? De la suma de esto. En este caso, 352. Perdón, acá, 352 ahí. Entonces, el 40% de 352, 141. Perfecto. Ahí tenemos, y luego sumamos 201 más 151 más 141. $493. Por lo tanto, aquí en mano de obra tenemos 493 pesos. Entonces, nuestro APU para encerradura sería 1578 más 493. $2.071 pesos. Por lo tanto, en mi presupuesto, ¿cierto?, que yo estoy armando, para mi partida de encerradura ya tengo las cantidades de fierro que tengo que hacer, ¿cierto? Y tengo mi precio unitario, que lo obtuve de mi análisis de precio unitario. En este caso, 2.071 pesos. ¿Ya? Eso es lo que sale a ser 1 kilo de encerradura de sobre cimiento aproximadamente. ¿Ya? Por eso, es que cuando uno revisa, ¿cierto?, y hay valores, no sé, en esto que me salieran 10.000 pesos el kilo de encerradura, está demasiado alejado de lo que debería ser. ¿Ya? Entonces hay valores que, lo mismo, hormigón. El otro día yo veía en una revisión que en la partida de hormigón el precio unitario eran como 20.000 pesos. Muy alejado, ¿por qué? Porque el puro metro cúbico de hormigón está cerca de los 100.000 pesos. Entonces, por eso no es tan difícil darse cuenta cuando está bien o mal el APU. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está más claro o no, chicos? Sí. Donde yo me equivoqué al elegir el número en la tabla, ahí Creo todo. que Ya. Porque por ejemplo acá en la temperatura ahora mismo dice tonelada. Eso es informático.
Toneladas son 1000 kilos. Una tonelada son 1000 Hay kilos. 30 toneladas. Sí. Y dice un jornal. ¿Y cuánto sale? Un jornal hace 172 toneladas al día. Entonces yo no consigo. Miren, ahora yo quiero que hagamos el análisis, pero por HH. A ver cómo andamos. Pero vamos a considerar el mismo rendimiento. ¿Cuánto era el rendimiento? 150 kilos al día. Si nosotros consideramos una jornada de trabajo de 8 horas, ¿cuánto sería el rendimiento por hora? ¿Ah? ¿Cuánto dividido? Pero no se ve el hueso. ¿Están de acuerdo o no? Si vamos a considerar el mismo rendimiento diario, pero ahora yo quiero saber el rendimiento por hora, y vamos a considerar una jornada de 8 horas, ¿cuánto sería el rendimiento? Que dividir 18.35. ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿puedo conocer ahora el consumo ¿Cómo sacó el piso? en HH? Sí, porque se calcula de la misma forma. Vamos a considerar el consumo HH es igual a 1, pero ahora dividido no por 150, dividido por 18.75. ¿Cuánto? 2000. 0,053. No, ahí te falta un 141. Ese es 141 ese. 141. Espalda, rodilla. No te repite nada. No, la vi. No, me pegué La moto. Me pegué el sol. Ya, entonces, vamos a poner acá HH, pero nuestra cantidad ahora es distinta. 0,053. Yo pensé que eran motos. 0,053. Porque ahora está expresada en horas, hora hombre. Pero fíjense, estamos haciendo el mismo rendimiento de 150 kilos al día, que son 18.75 kilos por hora. Pero esto es en función del mismo rendimiento. Ahora, precio unitario nosotros teníamos que para el encerrador al día se le pagaban 30.000 pesos. ¿Cuánto se le paga por hora? Dividirlo por cuánto? Por 8. Y el otro eran 22.500, si no me equivoco. Entonces acá va a cambiar también. 41. Entonces, calculen ahí, ¿cierto? 0,053 por 3.750, 199. Y te da que los 4. Y acá tenemos 0,053 por 2.813, 149. A ese total se le suma lo que tú no dabas antes, ¿no? 149 más Lo que 199, no notan. 348. La suma de eso va aquí, la suma de eso va en su parte y aquí no, 0. No sé, 493. No, va eso. No, pues. Pues 493 mil. No, 93. Mire cuánto nos había dado en la vez anterior, 578. 493 y ahora nos da 487. Prácticamente lo mismo. ¿Sabes en dónde cambia? Dos decimales. Nada más.
porque ustedes vieron que el consumo había altos números. Ya, esos decimales van generando una distorsión, una diferencia. Pero básicamente eso es lo mismo que esto. ¿Se fijan? Claro, porque como estamos considerando el mismo rendimiento y el mismo sueldo, los resultados son los realmente es el mismo. ¿Ya? Lo que cambia, como les decía yo, son por los decimales, nada más. Si nosotros ocupáramos todos los decimales que aparecen en el número, ahí nos daría el mismo número preciso. ¿Ya? Pero para que lo entendieran, se fijan que cualquiera de los dos caminos básicamente es lo mismo, pero yo siempre les había dicho que era más fácil por vía porque es más directo, nada más. ¿Ya? Pero yo en el examen les podría pedir, por ejemplo, el rendimiento del consumo por hora, y ahí ustedes tendrían que hacer la vuelta un poquito más larga. ¿Ya? ¿Por qué no hacer por hora? No, pues que para que yo necesito saber que ustedes aprendieron esto. Pero para que profe, ¿Ya? no es necesario. No es necesario. Ya, vamos a la mesa para la última duda que podamos resolver. Hermano, grabé una.